y también por encima del dato anterior. Con todo esto, momento de ir al primer análisis del día y lo hacemos con José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Quadriga Asset Managers. José, muy buenas. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Resaca, última hora, mensaje de McCarthy, no va a haber default, las negociaciones continúan y parece acercarse las posiciones, pero el calendario aprieta. ¿Cómo ves, cómo observáis ese riesgo, esa contrarreloj en las negociaciones en Estados Unidos? Bueno, pues que es pura política, ¿no? Al final ya lo vimos en una legislatura de Obama, cómo se puede pasar la fecha límite y activar los estabilizadores del gasto automáticos que tiene la economía americana preparados para ponerse en modo protección. Y no es descartable con un parlamento o con un congreso tan fragmentado como está, ¿no? Y con posiciones tan antagónicas en cuanto al gasto público, pues que se supere la fecha, ¿no? Yo creo que al final lo que nos han demostrado los americanos en la historia es que el bienestar de sus ciudadanos y del país a largo plazo siempre prima, y yo creo que pues estamos asistiendo a pura política. No es descartable que la política se lleve a un extremo y que haya un episodio de superar las fechas o que la economía americana entre durante un tiempo en una situación compleja, pero al final, desde mi punto de vista, pues llegarán a un punto de encuentro, ¿no? Yo creo que parece que la administración Biden quiere ir por un tema de no solo los recortar gastos, sino también el tema de impuestos e ingresos, y parece que los republicanos por ahí no quieren pasar, ¿no? Y bueno, pues están en una negociación, como digo, posiciones bastante enfrentadas, pero al final, siempre en la historia a largo plazo, pues se ha demostrado que los políticos americanos piensan en el bienestar de su país, y yo creo que llegarán a un acuerdo, aunque pueda ser fuera de plazo, ¿no? Y eso pueda generar un episodio, un conato de incendio en los mercados a corto plazo, ¿no? Pero no creemos que a medio plazo se vaya a poner una situación de insolvencia permanente de Estados Unidos, desde luego. Mirando los Estados Unidos, claves lo que han sido las declaraciones en las últimas horas de grandes voces como James Bullard apuntando a nuevas subidas, 2 de 25 puntos básicos. También Jamie Dimon hablando de cómo hay que estar preparados para tasas más altas a partir de aquí. Y además en el mensaje, en esa jornada del inversor de JP Morgan, cómo apuntaba Dimon a los riesgos que pueden llegar por parte de esos préstamos inmobiliarios, de esos bienes raíces y el efecto que pueden tener sobre los prestamistas americanos. Esos riesgos que pone Jamie Dimon al tiempo, que se apuntan o se van constatando ese horizonte de subida de tipos, ¿hasta qué punto eleva el riesgo sobre ese sector financiero, sobre lo que renovar las dudas que se desataban con las turbulencias de marzo? Bueno, pues desde luego no ayuda, ¿no? Al final, la crisis en la que estamos actualmente es una crisis de endurecimiento de política monetaria y, lógicamente, pues va a haber damnificados, ¿no? Igual que en otras crisis anteriores hubo otro tipo de damnificados. Además, a este sector, a todo el tema de retail y comercial, se le unen los cambios en los hábitos de consumo, ¿no? Al final, el consumidor hace un e-commerce mucho mayor que en el pasado y usa la tienda física como showroom para no comprar, sino para ver. Y eso pues está produciendo un tsunami en el cambio de uso de todos estos locales en un entorno en el que la financiación de los mismos se ha encarecido y las rentas pues están presionadas a la baja por una menor demanda comercial, de espacio comercial por parte de los vendedores, ¿no? Entonces eso pues es una tormenta perfecta para un sector que ya se ha ajustado. Los rates inmobiliarios llevan caídas de 40-50%, casi todos ellos a nivel mundial, y es uno de los peores sectores en performance a nivel mundial, y lógicamente tendrá sus consecuencias sobre los balances de las entidades bancarias, porque entrarán non-performance loans en este aspecto, ¿no? De ahí a que vaya a ser un tsunami y llevarse por delante a entidades, pues bueno, me imagino que habrá entidades más expuestas menos, pero lo normal es que la diversificación del crédito pues funcione y sea un riesgo reabsorbible, ¿no? Desde mi punto de vista. En este contexto, también estábamos escuchando en las últimas horas a Pablo Hernández de Cos señalando cómo el horizonte, a partir de los datos que vamos conociendo, constata de alguna manera que van a llegar nuevas subidas de tipos, pero decía que hasta el año que viene no se va a ver el impacto total, ese pico de lo que es el impacto de esa normalización de la política monetaria en un momento en el que se está viendo esa desaceleración, las perspectivas de los riesgos de desaceleración, al mismo tiempo que la presión inflacionaria sobre el sector servicios continúa. No sé si
con esa visión, ese espacio temporal hasta 2024, ¿qué podemos esperar? ¿Se va a recrudecer demasiado la perspectiva? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el proceso es diferente por zonas geográficas. Si echamos la vista atrás, el shock inflacionario se produjo por una crisis de oferta de materias primas y con unos efectos post-pandemia pues que produjo unos shocks en las cadenas logísticas enormes y que inició un proceso inflacionario, y luego estamos viendo los efectos de segunda ronda, sobre todo en el tema salarial. Las empresas han subido de media en torno al 10-12% los salarios en los últimos 2 años y lógicamente pues eso es un proceso con efectos de segunda ronda, como digo, que tiene su durabilidad, y el sector servicios, en un momento en que el pleno empleo continúa y no se destruye empleo a ritmos elevados, pues seguimos con mucha presión sobre el sector servicios, ¿no? Pero sí que es verdad que ese shock inicial que produjo este efecto de inflación pues se está moderando, ¿no? Las materias primas han caído en media un 25%, los temas logísticos se han hundido ya para niveles pre-COVID, el precio de la electricidad ha vuelto a niveles muy, muy bajos, el precio del crudo está en $70 cuando estuvo en 130. No sé, hay factores de desinflación pues que invitan al optimismo a pensar que el gran shock inflacionario ya ha pasado. ¿Quiere decir eso que vayamos a volver a las tasas de inflación precrisis y que vayamos a ver otra vez inflaciones del 0,5, 0,6, 1% en las economías? Desde mi punto de vista no, porque hay otro fenómeno, que es que la globalización se ha roto, ¿no? En el mundo estamos con políticas arancelarias, con restricciones al comercio internacional, que todo eso es inflacionario. Se está reindustrializando determinados procesos e industrias y volviéndolas a traer a la proximidad, ¿no? El nearshoring famoso a nivel global, y todo eso es inflacionario. Entonces yo creo que vamos a un escenario de tipos de interés más altos, con inflaciones más altas, con inflaciones más normales, ¿no? Lo anormal era tener inflaciones tan bajas y tipos de interés tan bajos. Yo creo que la política monetaria y la economía se están normalizando, y eso es un poco lo que mostraba también el estratégico de JP Morgan o Hernández de Cos. Yo creo que Europa, por ponernos ya con los bancos centrales, Estados Unidos tiene toda la pinta de que va a entrar en una fase de esperar y ver, sobre todo porque los datos macro esperamos que se recrudezcan a lo largo del verano, y sobre todo las peticiones semanales de desempleo y los jobless claims creemos que van a empezar a repuntar con fuerza, y vamos a tener un banco central americano que ya va a empezar en un modo de esperar y ver, no bajar tipos, pero sí de esperar y ver, y el Banco Central Europeo iba por detrás en ese proceso de subida de tipos, y probablemente entramos tarde o entramos con cierto decalaje a la normalización monetaria, ¿no? Con 6 meses respecto a Estados Unidos, y muy probablemente pues salgamos o terminemos ese proceso de subidas de tipos más tarde, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que le queda al Banco Central Europeo, y probablemente haya más riesgo de subidas de tipos en el BCE que en la Reserva Federal, que muy probablemente entre en una fase de esperar y ver ante unos datos macroeconómicos que a lo largo del verano se ralenticen, ¿no? Entonces, como conclusión, yo espero que vamos hacia un mundo con inflaciones más altas y con tipos de interés más altos, pero probablemente el gran shock inflacionario ya haya pasado y haya quedado atrás, ¿no? Y ahora lo normal será que entremos en un proceso de desinflación que modere esas políticas monetarias, o el discurso hawkish de los bancos centrales tienda a moderarse. Yo no espero bajadas de tipos a lo largo de este año. Yo soy de los que piensa que será más de cara a principios de 2024, cuando de verdad pues creo que los bancos centrales no van a tener ninguna prisa ni van a querer equivocarse de bajar los tipos de interés antes de tiempo y que la inflación se les desboque, porque, como digo, hay factores estructurales que han cambiado, ¿no? Y esa deslocalización, esa vuelta a la localización, esa nearshoring, esa reindustrialización, esos aranceles, esas trabas al comercio internacional son inflacionarios, y eso ha venido para quedarse desde mi punto de vista, ¿no? Entonces creo que muy probablemente los bancos centrales no tengan ninguna prisa en bajar tipos de interés, y será de cara a 2024 cuando la Reserva Federal pueda acometerlo. Pues José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers, ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente a todos, un saludo. Y como les hemos dicho, a esta hora vamos a